Un año que está terminando, ¿cierto? Un año que estamos aquí por la fidelidad y la gracia del Señor. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. En este año millones de personas partieron a una eternidad, pero millones, y todavía no ha terminado el año. Y nosotros estamos aquí parados es por la gracia y la misericordia del Señor. Algún día también partiremos. Lo importante es entender que tenemos que estar preparados. Qué mejor manera de estarlo que es en Cristo Jesús. Abramos la escritura, mis amados hermanos, en Marcos capítulo 13. Acompáñenme al Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos 13, 32. Dice la palabra del Señor: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Padre amado, una vez más gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad como iglesia de congregarnos para honrar tu nombre, Señor, para reconocer que tú eres fiel, que tú eres bueno y que solamente tú eres Dios, Señor. Que tú eres digno, por lo tanto, de toda nuestra adoración y alabanza. Como decía el hermano Guillermo, Señor, también aprovechar y como pueblo presentarnos delante de ti para pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Tú eres un Dios santo, Señor. Y tú dices que si alguno no hubiere cometido pecado es mentiroso, pero nos has dejado, Señor, la oportunidad de ser sinceros, de reconocer nuestros pecados delante de ti, de pedir que la sangre de tu Hijo nos limpie y de apartarnos de ellos, Señor. Ayúdanos cada día a crecer en santidad y en fidelidad delante de ti, Señor, así como tú siempre eres fiel con todos y cada uno de nosotros, Señor. Nos esperaste para salvarnos, nos diste vida para rescatarnos, Señor. Enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra con el único propósito de morir en nuestro lugar para redimirnos, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no reconocer tu grandeza? ¿Cómo no rendir nuestra vida a tus pies, Señor? Si tú has conquistado nuestros corazones con tu amor y con tu gracia, Padre. Dejamos en tus manos, Señor, la predicación de tu palabra, que seas tú abriendo nuestra mente y corazón, Señor, para recibirla. Tu palabra es viva, Señor, tu palabra es eficaz, tu palabra tiene el poder de transformarnos, de cambiarnos, de redarguirnos, de señalarnos, mostrarnos, colocar el dedo en la llaga, Señor, cuando estamos andando no conforme a tu voluntad. Pero también tiene el poder para corregirnos, para instruirnos, Señor. Que seas tú, por medio de tu Espíritu, hablándonos, Señor, acerca de este precioso tema en particular, que es la promesa del regreso del Señor Jesucristo por su iglesia, Señor. Qué bendita esperanza, qué maravillosa promesa que tenemos los hijos de Dios, de que algún día nuestro Salvador muy pronto vendrá por nosotros para recogernos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a hablar hoy bajo el título, en este año que termina, este último domingo de enseñanza de la palabra del Señor: la misericordia de Dios es buena. Nos ha dado el privilegio de permanecer predicando su palabra, que el Señor nos instruye y nos enseña. La insensatez de fijar fechas para el retorno de Cristo, una doctrina tan fundamental como es el retorno de Cristo por la iglesia, pues obviamente que tiene muchos matices, tiene mucho de qué hablar en la Escritura. Yo quise enfocarme hoy en ese aspecto en particular, la insensatez o la necedad de fijar fechas para el retorno de Cristo. Es algo que ha venido ocurriendo a lo largo de toda la iglesia, especialmente, muy particularmente, en los últimos 2 siglos en la iglesia cristiana. La necesidad de fijar fechas para el retorno de Cristo. El predicador evangélico, ya falleció este señor,
Esto que voy a leer lo tomé textual de un periódico de entonces. Dice: el predicador evangélico Harold Camping, de 89 años, profetizó que el mundo se acabaría el 21 de mayo del 2011, pero después de errar, rectificó que era el 21 de octubre de ese mismo año. Luego que sus predicciones fatídicas no se hicieron realidad, Camping fue objeto de burla a escala mundial. Más que él, yo diría que el Evangelio. Camping fue objeto de burla a escala mundial. De acuerdo con él, dice él, estoy pasando, porque fue una entrevista que le hicieron a raíz de todo esto, momentos difíciles. Uno mismo se busca sus problemas, ¿cierto? El mismo diablo lo incita a uno y luego la vergüenza. Algunos o muchos de sus seguidores gastaron los ahorros de toda la vida porque estaban convencidos que ese 21 de mayo se iban a ir al cielo. Camping afirmó que el juicio comenzaría con un terremoto el sábado 21 de mayo, fecha que pasó sin novedades, después que la mayoría de los norteamericanos reaccionaron a las oscuras predicciones con risas. Toda esa nación, por ese tiempo el Evangelio fue dejado por el piso, por culpa de un charlatán de esto. La Biblia nos advierte, la Biblia nos enseña. Esto fue algo muy real. Esto fue en mayo del 2021. Aquí vemos algunos de sus seguidores, personas ingenuos, incautos. Ahí vemos, vean, algunas de las propagandas. Ellos invirtieron cantidades ingentes de millones de dólares para que esto fuera noticia. Esto fue algo que toda la nación allí, los americanos, estuvieron muy pendientes, porque estos señores, por los medios de comunicación audiovisuales, escritos, en pancartas, por todas partes, proclamaron que el profeta Harold Camping, Dios le reveló que él vendría, como dice acá, en esta última, Cristo regresa. ¿Cuándo? El 21 de mayo del 2011. Y colocan la palabra de Dios, dice, la Biblia habla. ¿Se dan cuenta? Es terrible cómo el diablo utiliza este tipo de personajes para tergiversar y adulterar la infalibilidad de la palabra del Señor. Es un tema muy delicado y que ha sido de tropiezo para mucho pueblo de Dios y de mucha burla para los gentiles. Eso, ahí podemos ver algunos gráficos, algunas figuras de ellos. Eso los veían en el metro, los veían en los aeropuertos, los veían por todas las calles de todas las ciudades americanas. Compraron camisetas, compraron letreros, ahí los vemos. Estaban ellos absolutamente convencidos de que Cristo llegaría el 21 de mayo del año 2011. Pero eso no era nuevo. Todo eso empezó mucho tiempito atrás con un señor llamado William Miller, por allá a mediados del siglo XIX. Era un predicador evangélico, pero tuvo una visión, y la visión le decía que el Señor Jesucristo regresaba por su iglesia el 22 de octubre de 1844, y esa euforia y esa seguridad, y él paseó todas las iglesias norteamericanas donde le dieron cabida predicando esta visión, que el Señor Jesucristo, que Dios le mostró en su palabra, que Él vendría el 22 de octubre del año 1844. Y al igual que los norteamericanos de hace 10 años, también ellos creyeron, abandonaron sus iglesias y se fueron detrás de este hombre. Llegó octubre 22 de 1844 y nada ocurrió. Y eso fue conocido en la historia de la iglesia cristiana como el Gran Chasco. A raíz de eso, después del famoso Gran Chasco, fue que hubo unas divisiones en la iglesia. Muchos cristianos se decepcionaron y no volvieron a congregarse. Otros cristianos se dividieron. El mundo se reía. Se alcanzan a ver aquí en la parte inferior de esa gráfica, donde los cristianos están mirando, entre comillas, para el cielo, esperando la venida del Señor. Y no vino. Se quedaron en pijama esperando al Señor. Y si ven abajo los muñequitos burlándose, el mundo es literal, se burlan de los cristianos, pero más que los cristianos,
colocamos nosotros en ridiculez que el Evangelio, ¿cierto? La palabra del Señor. Entonces estas personitas se dividieron y luego de ahí nació lo que hoy conocemos como la Iglesia Adventista. Este es el origen de una falsa profecía, nació la Iglesia Adventista. De la Iglesia Adventista salió un señor llamado Carlos Russell, de ahí se separó y él formó luego los ¿qué? Los Testigos de Jehová. Mire la procedencia de todas esas sectas. ¿De dónde vienen? De una falsa profecía, de un falso profeta. Eso ha sido de tropiezo para la iglesia y de burla para el mundo a lo largo de todos los tiempos, mis amados hermanos. ¿Por qué toco este tema? Porque, bueno, estamos a puertas de terminar un año. Y por lo general nosotros, el pueblo cristiano, cuando estamos en esta época, pensamos, ¿ustedes no lo han llegado a pensar? Bueno, ¿será que el otro año de pronto es el año donde el Señor Jesús venga por su iglesia? Muchas veces nos hemos puesto a meditar un año más, un año atrás, pero un año más cerca del retorno de Jesucristo. Desde que Cristo ascendió a los cielos, ¿cuántos años han pasado? 2000 años, 20 siglos han pasado desde que el Señor Jesucristo ascendió. O sea que está más cerquita que antes. Podríamos decir, este año que viene, Señor, no lo sabemos. Puede ser ahora mismo, en este mismo instante. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina del regreso de Cristo, en primer lugar, es una doctrina de naturaleza inminente. ¿Saben qué es inminente? Es decir, puede ocurrir en cualquier momento. Usted lo que tiene que estar es alerta. No le da lugar para pensar en fechas, ni para hacer cálculos. Lo que nos anima a la inminencia del regreso de Cristo es a estar preparados las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida. Porque en cualquier momento Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Alguien ha recibido la visita de un ladrón? Don Antonio, para avisarle que esta noche vengo a robar a su casa. ¿Alguien aquí le ha sucedido eso? ¿Cierto que los ladrones no hacen eso? Los ladrones no avisan. Y así la Biblia lo compara. Así va a ser el regreso del Señor Jesucristo. Debemos estar, ¿qué? Preparados. En el versículo que leímos, en palabras del Señor Jesucristo, la Biblia es muy clara, hermano. Es que yo no sé por qué le tenemos que dar tantas vueltas a la palabra del Señor, ni en qué idioma nos tiene que hablar el Señor. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe. ¿Cuándo? De su regreso. Está haciendo alusión a su segunda venida. Todo lo que la Biblia, por medio de los profetas del Antiguo Testamento, hablaron respecto a la primera venida del Señor Jesucristo, todo, absolutamente todo se cumplió al pie de la letra, hermano. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Pero ni una sola profecía se quedó por cumplir con respecto a la primera venida del Señor Jesucristo. Pero quedaron muchas profecías con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo, que, hermanos, así como se cumplieron todas y fielmente las de la primera venida, ¿quién puede dudar que las que falten en cuanto a su regreso no se van a cumplir? Él ya nos dio un sello, ya nos dio un anticipo. Podemos nosotros mirar en la historia de la iglesia, mirar en la historia de las páginas de la Biblia, todo, desde su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, todo fue anunciado con siglos, con años de antelación, y todo se cumplió al pie de la letra. El 24 celebrábamos, entre comillas, ¿qué? Navidad. Entre comillas. ¿Pero qué es Navidad para nosotros? ¿Qué interpretamos por Navidad? Lejito nos lo explicó. Viene de la palabra natividad, el nacimiento del Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre para venir a salvarnos, ¿cierto? El hecho de que Jesucristo hubiese nacido en un pesebre en la ciudad de David, que es Belén, eso se profetizó con siglos de antelación, antes de que Él naciera. Dios por medio de los profetas dijo que su ungido, su Mesías, nacería en la ciudad de David, en Belén. Y usted sabe dónde estaba José y María con el vientre bien grande, embarazadita. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en Nazaret. Ellos no estaban en Belén. Pero la profecía se tenía que cumplir. Ella estaba a puertas de alumbrar
y él no estaba en el lugar que la profecía decía. Entonces Dios utilizó a un rey pagano llamado el emperador de Roma y le colocó en su corazón hacer un censo en todo su reino. Y en esa época, cuando él ordenaba un censo, todo mundo en todo el reino de Roma se tenía que movilizar a su lugar de origen para ser censado. Era obligación, no era una opción, no era hacerle un favor al emperador, no. Todo el mundo tenía que cumplir esa ley. Y él promulgó ese edicto de ese censo, y eso llevó a que José y María tuvieran que trasladarse de Nazaret a Belén, y allí preciso llegaron a Belén, tocaron, nadie les abrió, llegó un pesebrito y allí nació el Hijo de Dios. Maravilloso. Se agarra uno los pelos y no dice: Señor, ¿cómo es posible? Esa es la grandeza, ese es el poder de nuestro Dios. ¿Por qué dudamos? Y él lo dice aquí en Marcos capítulo 13, verso 32. Él dice: la hora, pero de aquel día y de la hora, dice el Señor, nadie lo sabe. Hermanos, digan: nadie lo sabe. Lo dice Jesucristo. Nadie lo sabe, mis amados hermanos. Nadie. Si en 5, 6 meses, 2 años, el hermano Antonio se para aquí a decirles: hermanos, ¿cómo le parece que recibí una visión del Señor? Resulta que se cayó el edificio Coltejer. Esa es la señal, Cristo viene pronto. Porque eso pasó cuando se derribaron las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Que fue un evento que conmocionó el mundo, y empezaron a especular en muchas partes del mundo que ya estaba a las puertas el Señor Jesucristo. Eso ocurrió cuando fuimos a pasar del 99 al año 2000. Especulaciones por todas partes que Cristo venía. Eso ocurrió cuando se cumplió el 2012, que era supuestamente las predicciones de los mayas, ¿se acuerdan? Y ponían a todo el mundo con la expectativa del fin del mundo, de que Cristo viene, y eso ha pasado por siempre. Y si el hermanito Antonio les dice: hermano, después de que se cayó el edificio Coltejer, el Señor me mostró que Cristo viene el 20 de marzo del otro año. Bájenme a pellizcazos de este mundo. Falso profeta, no me crean. Créanle a Dios antes que a cualquier hombre. Jesucristo dice: nadie lo sabe. ¿Y nadie es quién? Nadie, hermano. Para muestra un botón, cómo quedaron en ridículo y cómo han quedado en ridículo a lo largo de la historia todos estos tipos que han desafiado la palabra del Señor, que han creído que saben más que Jesucristo, porque Jesucristo lo dijo ahí: ni el Hijo, o sea, él. ¿Hablando de qué? De su humanidad. Él en su humanidad, el Verbo, el Hijo de Dios, cuando se encarnó, él voluntariamente renunció a sus atributos, de manera voluntaria. Por eso él lo está diciendo ahí como hombre, en su humanidad. Ahí él está hablando de su humanidad en ese sentido. Dice: ni el Hijo lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos lo sabe. No es que él no sea Dios. Jesucristo es Dios, nunca ha dejado de serlo, sino tenemos que entender el contexto. Él lo está hablando desde su posición de hombre, que vino a esta tierra. Dios necesitaba, anhelaba, quería redimir la humanidad, rescatar la humanidad. Pero Dios no puede morir, hermano. No había una manera de hacerlo. Tenía que haber una ofrenda, tenía que haber derramamiento de sangre para redimirnos, para expiarnos. Pero Dios no puede morir. Es una herejía decir que Dios murió. ¿Qué tuvo que hacer Él? Encarnarse. El Verbo se hizo carne, tomó forma humana. Cristo como hombre muere en la cruz, y como Dios nos salva a todo aquel que en Él cree. Como hombre muere, paga la ofrenda, el precio por su pecado y el mío, y como Dios nos perdona y nos da vida eterna. No había otra manera. Desde esa perspectiva es que Él dice ahí en el verso 32: nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo ¿quién, mis amados hermanos? El Padre. Es potestad solamente del Padre. Dios sabe cuándo envía nuevamente a su Hijo Jesucristo a la tierra para terminar de cumplir todo lo que ha de cumplirse. Todo lo que ha de cumplirse, todo lo que la Biblia habla
acerca de las profecías que tendrán su cumplimiento escatológico de estos últimos tiempos, empiezan con el rapto de la iglesia. Mientras la iglesia permanezca en la tierra, todo eso está ahí quieto, pero quieto en el sentido de la paciencia de Dios, la misericordia del Señor, esperando que muchos hombres y mujeres se arrepientan, se conviertan, tengan la oportunidad de entrar por esa puerta que hoy en día todavía está abierta y se llama gracia, y que invita al hombre a entrar al reino de los cielos, a nacer de nuevo por la fe en su Hijo Jesucristo. Estamos en ese tiempo de gracia, estamos en ese tiempo de misericordia de Dios, pero llegará un día en que esa puerta se cerrará y ya Jesucristo volverá a la tierra, no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viene a la tierra como juez, a juzgar a los vivos y a los muertos. Él le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ya no viene como el Cordero de Dios, Jesucristo viene como el león de la tribu de Judá, como el juez justo a juzgar a vivos y muertos y a colocar las cosas en orden en esta tierra. Todo lo que hay en el libro de Apocalipsis, que tanto le fascina a mi hermano Conrado, todo eso tendrá su cumplimiento en los tiempos de la gran tribulación, una vez la iglesia haya sido en primer lugar llevada de la tierra al cielo. Antes no se podrá manifestar el anticristo mientras la iglesia está en la tierra. Antes no podrán desatarse esos juicios que Dios tiene estipulados y se cumplirán para todos los moradores de la tierra. No se podrán cumplir, no se podrán realizar, no se podrán llevar a cabo mientras la iglesia esté en la tierra. ¿Qué es lo que va a desencadenar todo eso? Lo que estamos hablando hoy, el rapto, el regreso del Señor Jesucristo. Y tenemos que empezar por entender, mis amados hermanos, ese principio con respecto a esa parte de esa doctrina, que ese tiempo y esa hora solo lo sabe Él. Dios no nos lo dio para que usted y yo estemos sentados con una calculadora tirando cuentas o adivinando cosas. No, Él nos dio el privilegio de entender esto para decirnos: estén alertas, estén preparados, vigilen, no duerman, porque como ladrón en la noche voy. La insensatez de fijar fechas para el retorno del Señor Jesucristo. Es pecado, hermano, es pecado cuando los hombres proclaman con desfachatez, sin ningún tipo de temor a Dios, proclaman conocer, descubrir la fecha del regreso de Cristo. Es un pecado. ¿Sabe entre otras cosas por qué? Porque cuando ellos públicamente dicen eso, ¿sabe qué están diciendo de Cristo? Que Cristo es un mentiroso. Porque Cristo dijo: nadie lo sabe. Pero resulta que se levantó fulano de tal y dijo: yo sí lo sé. ¿Cuándo viene? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Cristo o a ese profeta? ¿O a ese hombre? ¿Se dan cuenta lo delicado de este asunto? No es eso hacia la ligera y lo pasaron por enlace y lo sacan a los estadios y le habla a todo el mundo de la visión que tuvo y de que Cristo viene y abre la Biblia y recorre la Biblia, pero cuando la gente le sigue la corriente a un loco de esos, ¿saben qué estamos siendo? Cómplices de la locura de ese hombre, porque ese hombre con su falsa visión está colocando en tela de juicio la verdad de la palabra de Dios y está colocando al Señor Jesucristo en un plano de mentiroso. Hay que colocarle 4 dedos de frente a las situaciones. Si un tipo proclama con toda la convicción y con toda la seguridad del mundo de que él sabe, de que Dios le reveló la hora exacta del regreso de Cristo, yo me preguntaría: ¿y entonces lo que Cristo dijo? Entonces Cristo es mentiroso, porque Él dijo: nadie lo sabe sino mi Padre. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Pero por supuesto, nosotros, su pueblo, al Señor Jesucristo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo con respecto a este punto: nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni aun Él, cuando estuvo en esta tierra, lo sabía. Porque Él tampoco estaba mintiendo.
No vayan a pensar que el Señor Jesucristo estaba fingiendo, de que Él sabiéndolo está diciendo ahí que no lo sabía. Él realmente no lo sabía, Él no miente. Yo le creo al Señor Jesucristo. Hermano, y no dicen ustedes que es Dios, pero por supuesto, nunca ha dejado de serlo. Pero entendamos que Jesucristo en su divinidad, una vez más, hermano, les aclaro, Él renunció a esos atributos divinos para venir a salvar, para venir a redimirnos a usted y a mí. Hermanitos amados, Él no se equivoca. Jesucristo no es mentiroso. Él dijo que nadie es absolutamente nadie. Proverbios 6, 27 y 29. Voy a colocar otro punto, un ejemplo textual, muy puntual. Un pasaje que habla con respecto a las consecuencias del adulterio. Dice el Señor: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta a esta pregunta obviamente es afirmativa, ¿cierto? Pues claro que se va a quemar. Pues claro que sus plantas de sus pies van a arder si las para sobre brasas. Por supuesto que sí, la respuesta a estas preguntas es afirmativa. Y dice el Señor: así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Eso es palabra de Dios. Lo dijeron hace mucho tiempo en la Escritura y hasta el día de hoy tiene vigencia, es verdad. ¿Usted quiere comprobarlo? Desobedezca al Señor y verá lo que le pasa. ¿Cómo no le vamos a creer al Señor? ¿Cómo ponemos a cuestionar la palabra del Señor? ¿Cómo puedo dejar yo permitir que pensamientos de perversidad entren a mi corazón y me hagan cuestionar de la infalibilidad y la verdad de la palabra del Señor? El Señor me advirtió: tú eres casado, tienes tu esposa, no juegues con fuego, no juegues con candela, te vas a quemar. Y en el caso del adulterio te vas a quemar no solo tú, vas a quemar y vas a destruir tu matrimonio, vas a quemar y vas a destruir tus hijos. Y si tienes un ministerio, vas a quemar y vas a destruir tu ministerio, el que yo te di. Por lo tanto, mire bien lo que está haciendo. Obedezca mi palabra, no me cuestione, no me malinterprete, no saque malas interpretaciones para justificar su pecado. Dios dijo: se quemará, se quemará. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Amar a nuestras espositas como Cristo amó a la iglesia. Y eso significa, entre otras cosas, serle ¿qué? Serle fiel. Mi corazón solo es para mi esposita. Mi amor solo es para mi esposita. Mi cuerpo es para mi esposita. ¿Por qué? Porque la amo y, entre otras cosas, porque soy temeroso de la palabra del Señor. ¿Viviendo así me voy a quemar? Por supuesto que no. Eso es como un paralelo con lo que estamos aprendiendo del regreso de Cristo. Él dice: nadie es nadie. No pongamos, no Señor, pero de pronto, pero no, nadie. Si aparece alguno diciendo eso, no le crean. Ténganlo por falso profeta, deséchenlo, sáquenlo. Los va a contaminar, los va a apartar, les va a hacer daño. Y tenemos ejemplos como les mostré en el pasado. Todas esas sectas que hoy en día están, mire de dónde nacieron, por no hacerle caso a la palabra del Señor. Hay 3 consecuencias cuando desobedecemos a Dios en este aspecto: de ser insensatos en fijar fechas para el retorno de Cristo. Hermano, y lo que estamos viendo, los terremotos, las guerras, las crisis económicas, la descomposición social, la descomposición de la familia, las pestes. Entonces, hombre, pues la Biblia dice que esos son ¿qué? Principios de dolores. Esos son principios de dolores. Eso es un abreboca de lo que le espera a esta humanidad, hermano. Esto es un apéndice, es la punta del iceberg para lo que Dios tiene reservado para este mundo impenitente. Todo esto que estamos viviendo hoy en día, sí, es verdad. Hace 50 y pico de años Israel volvió a erigirse allá en el Medio Oriente como nación, donde Dios la colocó. Eso es una señal importante, hay que tenerla en cuenta. Muchas señales, es cierto, pero no podemos tomar eso como autoridad para establecer ¿qué? Fechas, porque ahí cabemos ya en desobediencia y estamos metiéndonos en un terreno peligroso. Nosotros los hombres somos más curiosos que los gatos. Ustedes no han escuchado el refrán que dice que
que la curiosidad mató el gato. Nosotros somos más curiosos que los gatos, y espiritualmente sí tenemos que andar como caminando en... ¿Alguien aquí prestó el servicio militar? ¿O alguien aquí ha estado en un campo donde diga campo minado? Usted viene caminando tranquilo y de un momento a otro se encuentra el letrero que dice cuidado, campo minado. Usted sigue caminando tranquilo, usted se frena automáticamente. Usted ahí mismo lo piensa 2 veces, y yo pienso que hasta uno se devuelve. Por ahí no paso. Es una señal de advertencia. Esto son advertencias de la palabra del Señor. Es nuestra vida espiritual, es la vida espiritual de la iglesia, de mi familia. Ojo, campo minado, nadie es nadie. No le creas, créeme a mí, dice el Señor. 3 consecuencias cuando desobedecemos a Dios, por ejemplo, en esto que estamos hablando hoy. La primera, confunde a los creyentes, sobre todo a los creyentes nuevos, a los débiles. Usted sabe que en la iglesia hay bebés espirituales, ¿cierto? Bueno, hay hermanitos, hay hermanitas, ya tienen madurez espiritual, y una situación de estas pues realmente espiritualmente no los va a afectar. Están parados donde tienen que estar parados, en la roca. Pero resulta y pasa que en la iglesia no todo el mundo tiene esa capacidad o esa madurez espiritual. En la iglesia hay personitas, hermanos incautos, débiles, nuevos, y a ellos una situación de estas es lo que les puede generar mucha confusión, especialmente a los nuevos y a los débiles. Al creer las mentiras que han sido propagadas en el nombre de Dios, muchos creyentes pueden llegar a dudar, en primer lugar, de la veracidad de la palabra de Dios, y en segundo lugar, ponen en tela de juicio las promesas del Señor, porque esto es una promesa, hermano. El Señor Jesucristo prometió volver, amén. Es una promesa para nosotros, el pueblo de Dios. Sus promesas nos sostienen, sus promesas nos alientan, sus promesas nos fortalecen. Pero si yo empiezo a colocar en tela de juicio las promesas de Dios, ay hombre, si yo empiezo a colocar en tela de juicio la infalibilidad de la palabra del Señor, no, empaquémonos y vamos. Si yo no creo en la palabra del Señor. Entonces, hermanitos incautos, nuevos o débiles en la fe, una experiencia como estas perfectamente los puede llevar a caer en esa situación. Se paró el profeta, se paró el apóstol, pidió y recogió un poco de plata, dejó los bolsillos limpios y les prometió tal fecha, nos vemos en el Cerro del Volador, que allá viene el Señor Jesucristo por nosotros. Pero antes déjenme las llaves del carro, déjenme las cuentas del banco, si tienen cadenita de oro tráiganla aquí y nos vemos allá. Lunes 24 de febrero, Cerro el Volador, Jesucristo viene por nosotros. Entonces las personitas nuevas, como son personas carismáticas, son personas que tienen un poder para embobar, tienen una capacidad terrible, claro, las personas nuevas, incautas, quedan hechizados, cautivos. Le creen, salen gozosos, salen a vender la casita, salen a renunciar al trabajo, salen a regalar la ropa, a regalar el carro, porque se van para el Cerro del Volador, porque el siervo del Señor dijo que tal fecha llega Jesucristo por mí. Y resulta que llegaron allá, pasó el día y no pasó nada. Fueron motivo de burla, quedaron como ridículos. Todo lo que vendieron, quedaron ridículos con la familia, con otros hermanos de otras congregaciones, con la gente en la ciudad. Lo que vendí, renuncié al trabajo en mi empresa. Entonces una personita de esas, ¿cómo queda? No queda afectada, queda muy afectada, espiritualmente hablando. Pone en tela de juicio todo eso. Y hasta muchos, como en el caso de los adventistas, pero en esa época muchos desertaron de la fe. Muchas personas desertaron de la fe, decidieron no volver a congregarse ni a creer en nada de lo que la Biblia dice. Mire usted el daño tan terrible. En Proverbios capítulo 13, verso 17 dice la Escritura: Proverbios 13, 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea ¿qué? Salud. Mis amados, el mal mensajero acarrea desgracia.
Hace poquito lo vivimos. ¿Qué? Hace que algunos meses, ¿se acuerdan en Barranquilla? Ese pastor evangélico que les pidió un poco de dinero a toda la iglesia porque el Señor Jesucristo, yo lo vi en las noticias, y resulta que el tipo se voló con el dinero. Y ahí estaban todas esas pobres personitas a la puerta de esa iglesia porque la cerró, que, ¿sabe qué decían? Que los habían estafado, cristianos de muchos años con él ahí, personitas nuevas allá a la puerta, y los medios de comunicación que sí les encanta eso, les fascina los medios de comunicación, presentar eso por todas partes, porque así es el diablo, para avergonzar y menospreciar el evangelio. Pues el tipo le recogió el dinerito que le llevaron los hermanitos en Barranquilla y está a la hora y todavía lo están buscando. ¿Cómo le sacó ese dinero? Con eso, de que el Señor Jesucristo iba a venir por él. Hace poquito. Esto fue hace poquito ahí en Barranquilla. Entonces, dice la Biblia que el mal mensajero acarrea ¿qué? Desgracia, mis amados hermanos. El mal mensajero acarrea desgracia. Si el mensaje que se recibe es diferente al que fue enviado, los matrimonios, la iglesia, la juventud pueden fracasar. Esta falsa profecía produce confusión en la mente de los cristianos más inexpertos. Imagínense. Puede producir confusión. Puede hacer que una persona deserte de los caminos del Señor. Mateo 18:6. ¿Qué dijo Jesucristo entonces al respecto? Mire la sentencia del Señor para estas personas, para estos lobos rapaces, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos mis pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es un juicio severo y seguro para estas personas. El mismo Señor lo está diciendo. Cualquiera de estos mensajeros que tuercen mi palabra, que tuercen mi mensaje y hacen tropezar a uno de esos pequeños que creen en mí, ¿cuál es la sentencia? Ustedes van a tener un juicio severo y seguro. No se preocupen. Gocen el tiempo que puedan gozar, pero algún día estarán delante de mí y me darán cuenta por todas estas situaciones. Dice el Señor Jesús: más le vale, mejor le fuera. Hermanos, tratemos de imaginar en nuestras mentes esa escena de cada uno de nosotros, amarrarnos al cuello una piedra de molino de asno y tirarnos al fondo del mar. ¿No es algo horrible? Es algo terrible. La mayoría de delincuentes por allá en zonas, después de que matan a la persona, le abren el estómago y lo llenan de piedras y los tiran a los ríos, pero ya muertos, porque se hunden, las piedras hunden el cadáver. Pero aquí el Señor está diciendo: en vida, amárrese una piedra de asno al cuello y tírese al fondo del mar. Es mucho mejor que caer en mis manos, después de usted prestarse para esta situación, de torcer mi palabra, de adulterar mi palabra. Es una advertencia para estos hombres que juegan deliberadamente con la palabra del Señor. ¿Y qué están buscando detrás de todo eso? Solo están motivados por la avaricia y la codicia. Se les olvida el temor a Dios, no tienen temor a Dios. No saben que algún día todo pasa en esta tierra y estarán delante del Señor. Y en ese día hubiera sido mejor para ellos que se hubiera cumplido esto. En segundo lugar, mis amados hermanos, entonces, en primer lugar, confunde a los creyentes. En segundo lugar, endurece el corazón de los incrédulos. Endurece el corazón de los incrédulos. La falsa profecía también ejerce una mala influencia sobre ellos. Cuando los no creyentes se enteran de profecías no cumplidas, su corazón se endurece al evangelio. Ahí mismo dicen, ¿se dan cuenta? Esos son unos pastorcitos mentirositos. Son unos pastorcitos ladrones. Se enriquecen a costillas de esos bobos, ingenuos, incautos. Y cierran su corazón las personas. Escuchan la noticia y cada día eso lo van guardando en su corazón. Y se van ellos justificando de no venir a Cristo con esta situación. Todo es una mentira, todo es un engaño, toda es una falsedad. A raíz de que ellos escuchan estos malos testimonios que ocurren, el corazón de los incrédulos se endurece al evangelio. ¿Cuánta cantidad de personas, mis amados hermanos, se han apartado de los caminos del Señor por los escándalos financieros de los predicadores de la prosperidad? ¿Cuántas? Millones de personas que han sido defraudados,
que han sido estafados por hombres que con Biblia en mano le sacan la plática del bolsillo a las personas, para ellos enriquecerse, para ellos robársela, para el beneficio personal de ellos. No tienen misericordia, como dice el cuento. Cogen la ovejita y no le quitan la lana, sino al quitarle la lana le arrancan todo lo que puedan también. Cuando una ovejita es pastoreada bien, usted mira el ejemplo en el animal. El animalito le crece la lana, llega un punto en que le crece tanto la lana y que ama tanto a su pastor que ella se sacude la lanita, se la deja ya, la sacude. Pero el falso pastor no tiene misericordia de la ovejita, no le deja ni siquiera nacer la lanita y ya se la está ¿qué? Y al arrancársela le arranca el cuerito y la pone a sangrar y la hiere. No tiene misericordia. Así son esos falsos predicadores del evangelio, que lo están haciendo solo por enriquecerse. No tiene misericordia que haya personitas ahí con necesidad, personitas que estén de sol a sol vendiendo dulces en la calle. No tiene misericordia, le quitan todo lo que tienen a punta de Biblia, pero por supuesto Biblia acomodada para ese tipo de situaciones. Y desafortunadamente, como el pueblo de Dios no lee la Biblia, porque esa es la otra, se aprovechan de eso, del analfabetismo que hay entre nosotros los cristianos. No leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, no tenemos convicciones propias. Por eso cualquier viento de doctrina, cualquier falso profeta nos coge y nos da 8 vueltas. ¿Se dan cuenta? Se aprovechan también de esa ignorancia espiritual, de esa ignorancia bíblica de nosotros, el pueblo de Dios. Pero ¿por qué el pueblo de Dios adolece o se caracteriza por el analfabetismo bíblico? ¿Por qué? ¿Quién no tiene Biblia en este lugar? ¿Quién no tiene Biblia? Entonces no es porque no tengamos Biblia. ¿Qué otro motivo? Que entonces si no es porque no tenemos Biblia, porque hay países en el mundo donde hay cristianos que no leen la Biblia porque no lo pueden hacer. No tienen una Biblia. Si la llegan a conseguir, los encarcelan o los asesinan. Ustedes saben de qué les estoy hablando. Nosotros tenemos la oportunidad. ¿Quién tiene más de 2 Biblias? Yo tengo en mi casa como 10 Biblias. Hermanos, entonces, ¿por qué aducimos de analfabetismo bíblico? Por la pereza, hermano. Somos un pueblo perezoso para hacer nuestro devocional personal, para nosotros mismos dejar que Dios nos hable, nos instruya con su palabra. Estamos atenidos a que cada 8 días nos den el alimento en la iglesia, y no es que esté mal, pero es que la relación con Dios es una relación que diaria, a través de la palabra del Señor. Dice la Biblia en el Salmo 1, bienaventurado ¿quién? El varón de Dios, que se deleita ¿en qué? En la ley de Jehová. ¿Y en ella qué? ¿Medita cada 8 días que va al templo? No, medita todos los días, de día y de noche, y en ella está su delicia. Por lo tanto, lo compara la Biblia ¿con qué? Con un árbol plantado junto a ¿qué? Junto a corrientes de agua. Da su fruto a su tiempo. Si viene una avalancha, no lo mueve nadie. Sus hojas siempre están verdes. Pero muchas veces los cristianos parecemos esos chamicitos que hay en el desierto de La Guajira, que los coge el viento para allí, luego para allá, luego van al mar, luego van allí, porque no tienen raíces, no tienen convicciones. ¿Qué es lo que produce raíces y convicciones en nosotros, el pueblo de Dios? El estudio, el amor por la palabra de Dios. La iglesia es un complemento, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros dejar que el Señor nos ministre a través de su palabra. ¿Quién de aquí no sabe leer? ¿Quién no tiene Biblia? Entonces pregunta, ¿por qué nos caracterizamos por ese analfabetismo bíblico? Yo pienso que entre otras razones, la mayor de todas es la pereza. Somos personas perezosas para las cosas del Señor. No solo para leer la Biblia, para venir a la iglesia, para ofrendar, para servirle al Señor. La pereza, en muchos casos. Mis amados hermanos. Entonces, ahí me salí un poquito. Bueno, entonces, ¿cuántas cantidades de personas han sido apartadas de las iglesias por los escándalos financieros de estos falsos predicadores de la prosperidad? Por las falsas sanidades,
por los pecados y la inmoralidad sexual que predomina en la iglesia de hoy en día y por falsas profecías como estas del día de hoy. Las falsas profecías dan armas a los incrédulos para avergonzar y burlarse de los creyentes, convirtiéndolos en el hazme reír de la sociedad. Imagínense. Mucho cuidado, mis amados hermanos, que como iglesia guardemos estos principios, estos mandamientos que son tan fundamentales. Iglesias como la nuestra, una iglesia pequeña, pero iglesia de sana doctrina, muchas veces han terminado desviadas por estar escuchando lo que no tenemos que escuchar. Acuérdese que así como la fe viene por el oír la palabra del Señor, la apostasía también viene ¿por qué? Por escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mucho cuidado con lo que escucha. Mucho cuidado a quien escucha. Más bien, escuche a Dios, lea la Biblia, hermano. Créale al Señor. Tenemos que ser muy consecuentes con estos asuntos de fe, mis amados hermanos. Y por último, no solo confunde a los creyentes, endurece a los incrédulos, sino que ¿qué? Que indigna a Dios. Indigna al Señor. Despiertan la ira de Dios. Y estos hombres no pueden entender, o piensan ellos, que están jugando y se están burlando del Señor, que entre otras cosas dice la Biblia, que es el juez de los vivos y los muertos. Gálatas nos habla de un principio precioso, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios jamás podrá ser burlado, mis amados hermanos. Nosotros podemos burlarnos de las personas. Un pastor se puede burlar y engañar a su congregación. Se puede burlar y engañar a su esposa. Un empleado se puede burlar y engañar a su patrón. Nosotros nos podemos engañar unos a otros. Y de hecho la Biblia dice que en el final de los tiempos los hombres irán de mal en peor. ¿Cómo? Engañando y siendo engañados. Pero hermano, a Dios no lo podemos engañar. Yo fui policía. Y me tocó perseguir más de un ladrón allá por el Parque del Río. De pronto alguien no me vio corriendo allá detrás de un ladrón. Me tocó mucho. Y yo noté en el tiempo una particularidad de ellos. Cuando uno va a hacer algo malo, uno mira para todas partes, pero no mira uno para dónde. Cuando una persona va a asesinar a otro, cuando un tipo va a entrar a un motel con una mujer que no es su esposa, cuando otro le va a quitar un reloj a uno que va en un carro, miran para todas partes, pero de manera horizontal. Pero nadie mira arriba a los cielos sabiendo que hay un Dios que nada, absolutamente nada se le escapa. Él lo ve completamente todo en nosotros. Él lo conoce todo en nosotros, hermano. Hermanitos, no es amedrantarlo ni meter aquí la filosofía o la religión del miedo, del temor, que caminamos como cristianos amedrentados por este mundo. No podemos mirar para ningún lado porque es que Dios nos está viendo. No se trata de eso. Muchos filósofos se burlan de nosotros los cristianos por eso. Dices que ustedes los pastores le meten terror a la gente. Ustedes los cristianos aterrorizan con que Dios lo ve y que Dios los está viendo, entonces los hermanitos ya no se pueden hacer nada. No, esos son sátiras del diablo. Estos hermanos es de qué? Esto es de convicciones. Esto es de convicciones, esto es de amor por Cristo. Esto es de ser sabios, de ser sensatos. Ya hemos comprendido, Señor, yo no hago lo que hago, no para que no me vean. No hago lo que hago, lo malo. Es porque te amo, Señor. Es porque soy temeroso de ti. No te quiero ofender, quiero vivir para tu gloria. No, es diferente, ¿cierto? Es diferente usted hacer las cosas por convicción y por amor, o dejar de hacerlas cuando son cosas malas, o hacerlas porque tiene miedo o porque lo van a ver. Está mal, si ese es su caso. Segunda de Pedro 2, 1, 3 al 7. 1, 3. Segunda de Pedro 2, 1, 3. Dice el apóstol Pedro hablando de estos personajes, los falsos profetas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros ¿qué? Falsos maestros. Los falsos maestros enseñan falsa doctrina, tuercen las escrituras.
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mire cómo lo llama la Biblia, herejías ¿qué? Destructoras. En este caso que estamos viendo hoy, por supuesto que es una herejía destructora, porque ¿qué producen los cristianos por lo general nuevos y débiles? Los puede hacer apartar del Evangelio. ¿Y qué produce en los incrédulos? Rechazo al Evangelio. Es una herejía, pero por supuesto que sí. Y muchos seguirán sus disoluciones. Esto ya estaba escrito desde hace mucho tiempo. Por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿se da cuenta? Será blasfemado. Y mire la sentencia del Señor. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero mire la sentencia. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Que Dios tenga misericordia de esos hombres que por tiempo han estado engañando al pueblo de Dios y han estado pisoteando la gracia y la palabra del Señor. Algún día esos hombres tendrán que dar cuenta al Señor. Y mire lo que dice el verso 17, como lo llama la Biblia, en el verso 17 de ese capítulo. Dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, hermano. Terrible. Qué advertencia. Qué advertencia. Qué terror estar en la piel o los cueros de estos señores, que no saben que están jugando es literalmente con fuego, pero no con fuego de esta tierra, sino con fuego eterno, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué produce? En primer lugar, confunde a los creyentes. Sí. Confunde a los creyentes, endurece a los incrédulos e indigna a Dios. Todo lo precioso del Señor, el diablo se encarga de ¿qué? De arruinarlo, ¿cierto? Y una preciosa doctrina como esta, hombre, por favor, en vez de ser de edificación y bendición para la iglesia, mire todo el daño por todo esto que estamos hablando, que por el contrario ha producido en el pueblo de Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, ya mirando por la parte positiva de este asunto, nos dice el apóstol Pablo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Dice la Escritura: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de ¿qué? El Señor Jesucristo, de la ira venidera. El Señor Jesucristo, a todos los que hemos confiado en Él, viene a librarnos ¿de qué? De la ira venidera que ha de llegar sobre esta tierra, sobre todos los moradores de la tierra, los que le han rechazado. El apóstol escribe sobre una doble función de cada cristiano después de su nuevo nacimiento, hermanito. Mira, yo quise tocar esto. Yo pude haber terminado ahí esa parte con los 3 punticos, pero quise ampliar un poquito, porque está empezando un año nuevo, y entre otras cosas también nos ponemos metas, ¿cierto? Que bueno, me voy a proponer bajar 5 kilos, voy a ser más juicioso con el ejercicio, me voy a proponer ahorrar dinero, me voy a proponer comprarme esto o aquello. Así como nos proponemos cosas materiales, que bueno también proponernos cosas espirituales, colocándole al Señor en primer lugar de nuestro corazón. Y yo sé que la palabra del Señor para nosotros, su pueblo, pues sí, nos amonesta, nos advierte, pero el Señor lo hace por amor. Miren, aquí hay 2 características genuinas, veraces, en toda persona que ha nacido, hermano. Y ¿sabe qué es lo preocupante? Que uno muchas veces ve, por su ausencia, en cristianos de muchos años, no les ve esto. Y uno como pastor se preocupa. Y uno dice: Señor, si habrá nacido de nuevo. Pero es la Biblia lo que lo dice, hermano. No somos nosotros los hombres los que decimos quién es salvo y quién no es salvo. Por el contrario, es la palabra del Señor la que identifica, la que nos da esos rasgos de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Y aquí en este texto hay 2. La primera es lo que tiene que ver con el servicio al Señor. Dice:
de cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Dice, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero, hermano. Servicio al Señor. Una de las grandes características de todo hombre y mujer nacido de nuevo. Pablo, cuando recibió a Jesucristo, lo primero que le dijo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué significa el servicio al Señor? Porque es preocupante que un cristiano pase el tiempo y sea improductivo en la obra de Dios. Mire, en la viña del Señor hay trabajo para todos los hijos de Dios. Para todos. Dios no nos dejó lugar para la improductividad, para la pereza, para el estancamiento. En la obra del Señor hay lugar para todos, no importa la condición en que estén. Hay personitas, por ejemplo, como en el caso de nuestro hermano Sofonías, invidente. No, para él también. Eso no es una limitante. Para él servir y glorificar al Señor. Dios también ha provisto todo de tal manera que ninguno de nosotros tengamos excusas para servir al Señor. El servicio al Señor, entre otras cosas, es una muestra de ¿qué? En primer lugar, diría yo, de gratitud. Cuando en mi mente y en mi corazón logra entender lo que Jesucristo hizo por mí. Verlo en ese madero, morir por mí. Ver su sangre fluyendo por ese madero para limpiar mis pecados. Entender la doctrina de la encarnación. El Dios del universo se hizo como uno de nosotros, por amor a mí. Se humilló por amor a mí. Sufrió por amor a mí y murió por amor a mí. A mí eso me deja sin palabras. Me anima, me motiva a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tengo tanto que agradecerte, Señor. Es más, no sé ni cómo agradecerte, Señor, pero no me voy a quedar con las manos cruzadas. Quiero de una u otra manera manifestarte la gratitud que hay en mí por lo que tú eres y por lo que tú has hecho por mí y haces todos los días. En Hebreos capítulo 12, verso 28, hay un pasaje bonito. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ese reino es el reino de los cielos. Lo recibimos no porque usted y yo fuéramos muy buenos, lo recibimos porque pusimos nuestra fe y nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos perdón y vida eterna. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Al creer en Él nos dio herencia, nos dio un reino inconmovible. Nada ni nadie mueve ese reino. Lo que Dios tiene para usted y para mí. En la casa de mi Padre, nos dice Jesucristo, que muchas moradas hay para todos ustedes. Y eso es inconmovible, nadie se los va a tocar, nadie se los va a quitar. Ese es el reino de Dios, un reino inconmovible. Y Dios lo ha dado para usted y para mí y sus hijos. Por lo tanto, debido a lo anterior, ¿qué dice la Escritura? Hombre, tengamos gratitud. No, es lo mínimo que podría esperar Dios de usted y de mí. Cuando Él sanó de los 10 leprosos, ¿cuántos vinieron a darle la gracia? Vino uno solo. Y el Señor Jesucristo pasó por alto eso. Le llamó eso la atención. ¿Y dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Solamente uno vino a agradecerle, hermano. Si hay algo que caracteriza a una persona nacida de nuevo para con Dios, es la gratitud. Si hay algo que caracteriza a un impío para con Dios, es la ingratitud. Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, ni le glorificaron. Ellos que están en oscuridad, ellos que están en tinieblas, pero nosotros, los que andamos en luz, ni siquiera las gracias, dice la Biblia. Tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué dice la Biblia? Es decir, la gratitud me impulsa, la gratitud me motiva, la gratitud me constriñe. ¿Para qué? Para servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. El servicio al Señor es una prueba, es un rasgo de un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo. Por el contrario, la improductividad en el tiempo es señal de una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Dios les dio, vinieron 2
les pidió cuentas. Señor, me dio 5, tomé 10. Trabajó, le sirvió al Señor. Usted 2, tomé 4. Y usted 1, pero lo enterré. ¿Cómo llama el Señor a ese hombre? Siervo malo y negligente. No era una persona salva. Ese hombre ahí, en esa parábola de Mateo 25, es figura de un convencido, pero no un convertido. En la iglesia hay muchas personitas que pasan los años y nunca se han convertido al evangelio. Son convencidos del evangelio, pero no son convertidos al evangelio. Y déjeme decirle, al cielo entran los convertidos, no los convencidos. Si usted es convertido, su vida debe dar testimonio, empezando por la gratitud a Dios, empezando por su trabajo en la obra del Señor, que no solo se limita a estas 4 paredes, no solo se limita, también son las 24 horas del día que usted y yo le podemos servir al Señor. Lo preocupante es que con todo eso, si usted no lo hace, pregúntese, ¿verdaderamente he nacido de nuevo o no? Y no sea que caigamos aquí en aquel gran grupo que en aquel día el Señor les dirá, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, ¿qué? Nunca los conocí. El problema es que nosotros decimos que conocemos a Dios. Ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el verdadero problema? Que Dios no nos conozca a nosotros. Ese es el verdadero problema. Y un problema grave, es el más grave de hecho. Que Dios no lo conozca a usted, que Dios no me conozca a mí. No son los convencidos, son los convertidos. Cuando Dios lo llame y le pida cuentas, ¿cómo se va a presentar? ¿Va a ser como esos siervos fieles y buenos? Señor, me diste esto, te doy esto. O vamos a ser como ese siervo que el Señor mismo lo llama malo y negligente, echarlo en las tinieblas de afuera. Hermanito, hay que tener gratitud por las cosas del Señor. En las cosas del Señor hay mucho, mucho trabajo por hacer. Entonces, no podemos nosotros estar durmiendo en los laureles. En primer lugar, nos habla ese texto de Tesalonicenses del servicio al Señor. Y en segundo lugar, de la expectativa del regreso del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos. Amar la venida de Cristo significa vivir cada día esperando a Cristo. ¿Vive usted cada día esperando a Cristo, hermano? Si Cristo viniera hoy, si Cristo nos dijera, vengo en 8 días, un ejemplo, ¿qué haríamos con esos 8 días? ¿No leeríamos la Biblia todos los días durante esos 8 días? ¿No saldríamos a predicarle todos los días al primero que nos arrimara por esos 8 días? ¿No viviéramos aquí en la iglesia o allá en la casa arrodillados, orando y adorando al Señor durante esos 8 días? ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Saben por qué? Porque en su corazón y en el mío no hay una expectativa por el regreso del Señor. No lo anhelamos, hermano. No lo anhelamos. No anhelamos su venida. Si realmente lo anheláramos en el corazón, nuestras vidas espirituales serían un reflejo de eso. Nuestro amor por Cristo, nuestra gratitud por el Señor, una vida totalmente rendida al Señor. Total y absolutamente rendida al Señor. ¿Cómo sería su matrimonio? ¿Cómo serían sus decisiones? Si quedaran 8 días para que Cristo regresara, ¿usted estaría por ahí tomando decisiones sin consultarle a Dios? Porque dígame una cosa, hermano, si la mayoría de las decisiones que usted y yo tomamos, ¿le consultamos al Señor? ¿Le consultamos a Dios? Por lo general no. ¿Saben por qué? Porque sabemos lo que Dios nos va a decir y no queremos escuchar eso. Entonces sencillamente nos justificamos y tomamos decisiones por nosotros mismos. Si Él viniera en 8 días, sus decisiones durante esos 8 días serían conforme a su corazón o conforme a la palabra del Señor. Mis amados hermanos, ¿por qué no hacerlo eso ahora? Mateo, para terminar, 24:44, para que oremos y le demos gracias al Señor, mis amados hermanitos. Mateo 24:44. ¿Alguien me colabora, por favor, con la lectura? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá así, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En cuanto a esto, ¿cuál es la advertencia del Señor? Pónganse en adivinar cuándo es el día y la hora, no. ¿Se dan cuenta?
¿Cómo es la advertencia? ¿Estar qué? Preparado. Hermanos, hermanas, en un año que termina, un año que empieza, no sabemos si lo vamos a pasar, no sabemos si el Señor nos llama a su presencia, no sabemos si el Señor viene por su iglesia pronto, no lo sabemos. Por favor, ¿está usted preparado? Como creyente, como hijo, como hija de Dios, ¿está preparado? Puede tener la tranquilidad de decirle al Señor: Señor, cuando usted quiera, estoy lista. Que me halle, Señor, haciendo su voluntad. Que me encuentre, Señor, haciendo lo que usted me pide. Esa es la mejor manera de estar preparado. Y más adelante en el verso 46, el Señor nos amonesta. Dice: bienaventurado, doblemente feliz, aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle ¿qué? Le halle haciendo así. ¿Se dan cuenta? Hermanitos, les animo en el nombre del Señor Jesucristo para que nos propongamos metas y propósitos espirituales en nuestra vida. Es muy bonito cantarle al Señor muchas de esas preciosas canciones, donde le decimos: Señor, tú eres el Rey, tú eres el Señor, y todo eso es bonito. ¿Sabe qué es lo triste? Cuando le cantamos mentiras al Señor. Cuando lo que cantamos no lo estamos viviendo. Pero Dios nos amonesta porque Dios nos ama. Y Él dice: cambia, vuélvete a mí, yo conozco tu corazón. Muéstrame tu gratitud, muéstrame que verdaderamente aprecias lo que hice por ti. Aprovecha bien el tiempo. Pídeme mi dirección para tu vida. Busca mi rostro, sírveme. Qué precioso, hermano. Que el Señor nos ayude a que este año que empieza, uno de los desafíos en usted y en mí sea: Señor, yo me quiero consagrar a ti más este año que empieza. Quiero hacer el esfuerzo, Señor, quiero pedirte que me ayudes para crecer espiritualmente, Señor. Para ser un instrumento en tus manos, para bendecir la vida de mis hermanos en la iglesia, la vida de mucha gente en la calle, hermano. Señor, haz de este vaso de barro un instrumento para tu gloria. No nos entretengamos con platos de lentejas que el mundo nos ofrece, hermano. Nos tiene distraído el mundo. Nos tiene distraído la tecnología, nos tiene atrapados el mundo y el amor por las cosas del mundo. Y nos hemos olvidado del Señor. Pero que este año digámosle al Señor: Señor, aquí estoy. Perdóname por haber sido improductivo, por haber sido ingrato. Perdóname, Señor. Y el Señor nos habla, hermanito, pero con amor, con gracia, nos advierte. Nos da el privilegio de escuchar su voz para reconsiderar y corregir nuestro caminar con el Señor. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por tu palabra, donde tú nos amonestas, Señor, a creer solo en tu palabra, Señor, y en lo que tú has dicho a través de ella. Señor, muchas veces nos dejamos embaucar por charlatanes, falsos profetas, y terminamos enredados. Señor, guárdanos a nosotros, tu iglesia, Señor, de prestar nuestros oídos para embaucadores del evangelio, Señor, de prestar nuestros oídos para escuchar falsos profetas, falsas doctrinas de demonios, Señor. Permítenos estar firmes, meditando en tu palabra. La meditación de tu palabra nos da el discernimiento, Señor, para saber qué viene de ti y para saber qué no viene de ti, Señor. Como iglesia y como individuos te pedimos perdón, Señor, porque ninguno de los que estamos aquí podemos levantar la mano y decir que hemos sido esos siervos fieles y diligentes, Señor. Por el contrario, yo sé que la mayoría, por no decirlo todos, nos sentimos en deuda, Señor. Realmente hemos estado ocupados, Señor. El mundo nos ha distraído, nos ha tenido entretenidos, Señor, las cosas, los afanes de este mundo, Padre. Y hemos descuidado, Señor, lo más importante. Qué bueno seguir el ejemplo de María, Señor, que tú mismo le dijiste: María escogida la buena parte, la mejor parte, y es estar a mis pies. Pero, Señor, estamos como Marta, tan ocupada, tan cargada, tan llena de ansiedad, que no tenemos tiempo para lo mejor, estar a los pies de nuestro Salvador.
Ayúdanos pues, Señor, en este año que empieza, Padre, así como nos trazamos metas materiales, un viaje, un matrimonio, un negocio, una carrera, en fin, Señor, son solo cosas que pasarán y no tienen relevancia en la eternidad. Señor, que seamos sabios también para esforzarnos y proponernos metas espirituales, Señor, de crecer como hijos de Dios, de ser agradecidos, de ser como el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga, Padre? ¿Cómo hago para demostrarte mi amor y mi gratitud que tengo hacia ti, Señor? Aquí está mi mano, Señor. Aquí está todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor. Úsame. Te quiero servir. Te quiero agradecer. Ya no quiero solo cantarlo, Señor. Queremos vivirlo, Padre. Queremos realmente crecer, Padre. Te pido que nos perdones a todos nosotros, Señor, porque en la balanza de tu justicia todos estamos faltos, Señor. Perdónanos. Y hoy nos hablas, y hoy nos invitas, y hoy nos das esa oportunidad. Con amor nos extiende tu mano, nos extiendes tu gracia y nos invitas a hacer tesoros en el reino de los cielos. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por su palabra. Le pedimos, Señor, que reciba nuestra gratitud por este año que termina, por nuestra vida, nuestras familias, por la vida de la iglesia, todos los hermanos, Señor, pues hasta el día de hoy, Señor, usted ha sido fiel con todos nosotros. Le damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque usted nos da lo que nosotros no merecemos, Señor. No merecemos, somos conscientes de que no merecemos tanta misericordia, tanta gracia de parte de usted, Señor. Pero, Señor, no significa que nos vamos a quedar con ese pensamiento toda la vida. Hoy nos desafías a dar un pasito más, Señor, y no solo expresarlo en palabras, sino llevarlo a los hechos, Señor. Por este año que empieza lo ponemos en tus manos, Señor. Todo lo que hagamos, Señor, que podamos tener la humildad de pedir tu dirección, Señor, en las decisiones que tomamos, en las metas que nos propongamos. Señor, que seamos sabios y nos postremos ante ti y te pidamos tu aprobación, te pidamos tu dirección, Señor. Que sigamos siempre en la iglesia predicando tu palabra, viviendo tu palabra en nuestros hogares, en nuestras vidas y en todo lugar, Señor. Que podamos ser testigos fieles de Cristo en esta ciudad, donde tú nos has puesto por luz y sal. Regálanos almas, Señor. Queremos, Señor, tirar las redes. Queremos que nos des el privilegio, Señor, de que tú nos uses para traer a hombres que están encadenados, Señor, por el pecado y por Satanás. Libertarlos por el poder del Evangelio, Señor. Verlos rendir sus vidas a Cristo Jesús. Úsanos, Señor, que como iglesia oremos, seamos diligentes y tiremos la red, Señor. Úsanos que seamos luz para muchas personas. Te pido por la familia de la iglesia, Señor, que tú bendigas nuestros matrimonios, que tú bendigas nuestros hijos y que tú nos perdones como familia, Señor, porque también como familias hemos pecado contra ti. Perdónanos en esta mañana, Señor, y ten misericordia de nuestras familias. Bendice nuestras familias, Señor. Muchas gracias por el alimento, muchas gracias por el techo, muchas gracias por el vestido que tú fielmente nos has provisto, por los trabajos, por los empleos de los hermanos. Señor, aquí terminaríamos todo el año perfectamente dándote gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanitos, Dios me los bendiga. Vean, viene una actuación de los niños, ¿cierto? Y hermanitos, y al finalizar, después de que terminen los niños con su presentación, nos van a regalar para llevar para la casita natillita con buñuelo. No se les olvide reclamarlo. Con todo mi corazón, les deseo muchas bendiciones, porque ya nos veremos hasta cuándo. Hasta el otro año. Muchas bendiciones para ustedes y todas sus familias. Que el Señor los bendiga. Para recordar en esa época, como es costumbre en el mundo, su nacimiento. Entonces lo vamos a hacer a través de una pequeña dramatización. Bueno, antes me gustaría orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme en oración por los niños y por este tiempo.
Señor Padre Celestial, oh Dios de la gloria, muchas gracias, Señor, oh Dios, por este maravilloso tiempo, Padre Santo, tiempo en tu congregación, Señor, tiempo en tu casa, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese hombre maravilloso, Señor, que nació en un pesebre humilde, en una familia que ni siquiera tenía dónde poder recostar al bebé, Señor. Ni siquiera lo aceptaban en el mesón, oh Dios de la gloria, y era el Creador. Era el Dios maravilloso, era el Dios todopoderoso allí, naciendo en un pesebre, para 33 años después morir en una cruz por cada uno de nosotros, por amor, por su bondad, por su misericordia, por su gracia infinita. Gracias, Padre Santo, por ese hombre que decidió morir por nosotros, por tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, porque no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó con poder. Encomendamos este tiempo, Señor. Encomendamos a los chicos, Padre Santo, encomendamos todo en tus manos, Señor. Que pueda llegar delante de ti como un olor fragante, que pueda llegar delante de ti, Señor, como algo de agradecimiento, como algo de reconocimiento y pasar más allá de la memoria, Señor, y es vivir. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo soy como un profeta. Bueno, sí, listo. Es muy corto, pero dice así. Los profetas eran mensajeros de Dios. Resulta que ellos hablaban acerca de las cosas que ocurrirían en el futuro. Por ejemplo, el profeta Isaías, todos lo conocemos, ¿cierto? Fue un profeta que vivió 800 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Pero antes, aquí, escuchen las palabras que escribió Isaías acerca de Jesús. Pues nos ha nacido un hijo, un niño se nos es dado. El gobierno descansará bajo sus hombros y será llamado maravilloso, poderoso, Dios eterno, príncipe de paz. Por medio de Isaías, Dios nos dio la maravillosa promesa de que Jesús, su Hijo, el Dios Todopoderoso, vendría a la tierra, se encarnaría en un niño. ¿Para qué? Para ser nuestra confianza, para ser nuestro consejero, para ser nuestra paz, pero sobre todo, para ser nuestro gran Salvador. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Todos sabíamos y todos ahora sabemos de que el Señor Jesucristo también vino para morir por nuestros pecados, para limpiarnos. Pero resulta que acontece que no solo Isaías habló acerca del Señor Jesucristo, también lo dice Miqueas, ¿dónde nacerá? Pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernador para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Zacarías profetizó de que su costado sería traspasado. Y resulta de que un rey también habló acerca de nuestro Señor Jesucristo, el rey David. Dijo que sería crucificado. Todos los que me ven se ríen de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: este es el que confía en el Señor, que el Señor lo salva. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Y todos ellos dijeron: Un día vendría el prometido. muchas gracias.
Vamos a cantar dos canciones. Una es Navidad, Noche de Paz, y la otra es Tú dejaste tu trono.